Buenas tardes, mis hermanos. Dios les bendiga y Dios les dé la pendiente de su corazón. Ahora, mis hermanos, estamos pocas personas, pero esta alabanza dice que Él vive. Y de ahí los 8 congregados en su nombre, Él está en medio. Y si Él está en medio, mis hermanos, todas las cosas pueden pasar y todas las cosas pueden suceder, porque no venimos aquí a vernos las caras, sino a verlo solamente a Él. Así que, mis hermanos, estoy agradecido de estar ante la presencia de Dios. Y hoy, pues, voy a ser yo que tengo un pequeño pensamiento de parte del Señor. Así que, tal que pueda, nos pondremos en pie y leeremos en el libro de Romanos, el capítulo 10 y el versículo 17. Un texto, mis hermanos, que es muy leído, pero ha sido el Señor quien lo ha puesto en mi corazón. Y dice así en Romanos, capítulo 10 y versículo 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Vamos a quedar de Cristo. Padre Celestial, en esta tarde, Dios mío, Señor, me encuentro ante su presencia, Dios mío, reconociendo, Dios mío, Señor, que mis palabras, Señor, que mi forma de expresarme, que mi forma de ser, Señor, no es, Dios mío, Señor, apta para estar en este lugar, Dios mío. Pero en esta tarde, Dios mío, Señor, yo te pido y te ruego que descienda ahora, Dios mío, el poder del Espíritu Santo sobre nuestras vidas y sobre mi corazón, y tú me hagas decir, Dios mío, Señor, por tu respaldo, Dios mío, las palabras que tú quieres que diga, Dios mío, para animar a este pueblo, Dios mío, Señor, para darle aquello que su corazón necesita, Dios mío. Que no son mis palabras, Señor, sino que sean las tuyas las que hablen esta tarde, para que hablen en sus corazones, en sus vidas, y hagan conforme tu voluntad, Dios mío, quiere que sea hecho, Padre. Aparta todo aquello que no venga de tu gloria y todo espíritu inmundo, Señor, toda aquella barrera que no permita ahora que sea tu palabra hablada, apartará, y que tú, Dios mío, te muevas en esta tarde, Dios mío. En nombre de Jesucristo, gracias, porque sé que lo vas a hacer. Amén. 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 Podemos tomar asiento. Alabamos al Señor. Bien, mis hermanos, es el texto que repetimos en muchas ocasiones. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Y qué es la palabra, mis hermanos? Pues la palabra nos dice, mis hermanos, que la palabra y el Señor Jesucristo uno son. Entonces, cuando uno lee la palabra, sin importar cuál sea, ya sea del Antiguo Testamento del Nuevo Testamento, o del Antiguo del Nuevo, es palabra de Dios. Entonces, mis hermanos, las palabras que Jesús nos habló son las palabras que nos tienen que dar fe a nuestras vidas y a nuestros corazones. Y en una ocasión, mis hermanos, estaba Pedro, estaba pescando, y dice que estuvo pescando toda aquella noche y no encontró nada, mis hermanos. Como sabemos, él era un hombre pescador. Él sabía, mis hermanos, de qué manera tenía que pescar y en qué zonas tenía que ponerse para poder pescar y ganar, pues, el dinero necesario para alimentarse. Pero él estuvo pescando toda aquella noche y no encontró ningún pez. Bueno, pues hoy dice que la palabra de Dios, que él dos barcas estaban puestas en la orilla de la playa o de la arena, y el Señor Jesucristo estaba por ahí predicando. Dice que la gente se agrupaba sobre él para escuchar la palabra de Dios. Y dice que habiendo esas dos barcas vacías, que era la barca de Pedro y la barca de Juan y Jacobo, su hermano, dice que se subió en una de aquellas barcas y la apartó un poco para poder así hablar la palabra de Dios. Y Pedro, mientras estaba quizás en la orilla, limpiando sus redes o haciendo las cosas que solía hacer, pero la diferencia era que ahora estaba Jesús predicando allá, hablando la palabra de Dios. Y vemos, mis hermanos, que la Escritura dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. No el oír las cosas que te diga cualquier persona o las palabras que te hablan a tu mente, sino la palabra de Dios tan solo puede dar fe. Y mis hermanos, dice que el Señor Jesús, cuando terminó de hablar las palabras que hablaría al pueblo, dice que habló a Pedro, a Simón, y le dijo: mete la barca más adentro y saca tus redes. Y dice que Pedro le dijo: maestro, toda la noche hemos estado pescando y nada hemos hallado. Porque fue así, mis hermanos, seguramente se esforzaría todo lo que pudiera, pero no lo consiguió. Entonces él se subió a la barca y le dijo: pero en tu palabra echaré las redes.
la noche pasada. Y él echó sus redes. Y él cogió tanta cantidad de peces, mis hermanos, que tuvo que venir otros compañeros suyos, otras barcas, a ayudarle a coger los peces porque las redes se rompían. Y es que, mis hermanos, la diferencia era que ahora Jesucristo estaba en su barca. Y es que puede, mis hermanos, que en nuestras vidas ahora estemos pasando por una necesidad, por una angustia, que usted esté buscando, mis hermanos, una bendición, que esté buscando una palabra de consuelo, que esté buscando algo en su vida y no lo haya. Pero, mis hermanos, ahora Jesucristo estaba en la barca de Pedro. Ahora Jesucristo estaba con él y dijo, echa las redes. Y dijo, pero en tu palabra, échale las redes. Y es que la palabra del Señor, mis hermanos, tiene que ser hecha por medio de la fe. Y si no la hacemos, mis hermanos, por medio de la fe, entonces no podemos agradar a Dios. Pero uno tiene que ser perseverante en alcanzar las promesas del Señor. Porque como bien dice la palabra de Dios, pedid todo lo que queráis, sin dudar nada. Y aquello que habéis pedido, esperadlo, que aquello os vendrá. Pero sin dudar nada, mis hermanos, porque que duda es semejante a las olas del mar, que vienen, van, y son llevadas de un lugar para otro por el viento. Y nosotros no podemos ser llevados de un lugar para otro por el viento, mis hermanos, si nosotros estamos firmes en la palabra de Dios. Como él dijo, en tu palabra echaré la red. Si nosotros estamos así de firmes en la palabra de Dios, cogeremos gran cantidad de peces. Cogeremos aquello que nuestro corazón alegre necesita, porque es Dios quien lo está mandando y no es usted. Amén. Había otra ocasión, mis hermanos, que Jesús estaba también entre la multitud, y dice que un principal de la sinagoga, dice que se acercó a él y postrándose a sus pies, le rogó que viniese a su casa, porque su hija estaba muriendo. Él, mis hermanos, se tuvo que bajar del lugar donde estaba un principal de la sinagoga, mis hermanos. Quizás un hombre respetable a los ojos de los hombres, un hombre importante, que seguramente dirían, mira, Jairo ha ido a pedir a Jesús, a ese hombre que dice que es un pecador, a ese hombre que hace tales cosas. Pero, mis hermanos, era la única oportunidad que tenía de salvar a su hija. Quizás había pasado por muchos médicos y por muchas personas, pero su hija estaba muriendo y tuvo que ir al lugar donde era el único lugar donde había respuestas, el único lugar donde había sanidad, donde había vida. Ese lugar era Jesús. Pero no fue a pedir, mira, Jesús, yo soy principal de la sinagoga, yo diezmo, yo hago todo lo bueno, ven a mi casa y sana a mi hija porque yo soy muy bueno. No digo eso, sino que se tuvo que postrar a sus pies, tuvo que humillarse, y cuando tú te humillas, el Señor te levanta. Y en el camino, mis hermanos, dice que la multitud le oprimía, mis hermanos, y no podía caminar seguramente. Y en ese transcurso de tiempo que iba a la casa de Jairo, dice que había una mujer allá en la calle, mis hermanos, con un flujo de sangre durante 12 años, estuvo enferma. Y ella gastó todo su dinero en médicos para poder salvar su cuerpo y no halló la cura, mis hermanos. Esta mujer era una mujer inmunda, porque tenía flujo de sangre, y la ley dice que tales mujeres son inmundas, y todo lo que toque, mis hermanos, esa mujer también es inmundo. Pero esta mujer vio que pasaba Jesús por allá de lejos, y ella empezó a recordar milagros y cosas que sucedieron, mis hermanos, en el tiempo, mientras que Jesús predicaba el Evangelio, cómo sanó a enfermos, cómo echó fuera demonios, cómo dio vista a ciegos, ¿verdad, mis hermanos? Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y esta mujer dijo, yo no tocaré, esto dijo quizás dentro de su corazón, dentro de su mente, el borde de su manto, seré sana. Y ella, mis hermanos, tuvo que esforzarse mucho para poder pasar entre la multitud, para poder pasar entre la gente, porque Jesús iba andando, mis hermanos, que Jesús lo estaba esperando. Él fue andando y esa mujer consiguió tocar el borde de su manto. Pero ninguna de aquellas personas, todas esas multitudes, todas esas personas que estaban emocionadas de ver a Jesús, la pudieron parar. Tan solo aquella mujer, con una fe, mis hermanos, certera en la palabra de Dios, lo pudo parar. Amén. Y dijo, ¿quién me ha tocado? Y Pedro dijo, maestro, la gente te oprime. ¿Cómo dices que quién me ha tocado? ¿Verdad? Todo el mundo le está tocando, pero dijo, ¿quién me ha tocado? Porque
implantado personalmente con su cuerpo y usted lo tocase y no tuviese fe, igual no se sanaría. Pero mis hermanos, aquel centurión, mis hermanos, que tenía un siervo que estaba enfermo, él mandó un siervo a buscar a Jesús. Le dijo: mira, yo tengo un siervo que está enfermo, pero no necesitas a mi casa, no hace falta que vengas, porque yo también soy un hombre que está puesto bajo autoridad, y le digo a mis siervos: ve aquí y va allá, tú ve aquí y también va, como diciendo: si yo tengo autoridad, siendo un humano, sobre mis siervos, ¿cuánto no el Señor Jesucristo tendrá autoridad sobre enfermedades, sobre demonios, sobre toda clase de enfermedad? Tendrá autoridad el Señor. Y de tal manera se asombró el Señor Jesús de ver la fe de este hombre, que dijo: ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y cuando volvió a su casa, ese hombre estaba sano. Por tanto, ¿qué es la fe, mis hermanos? La fe viene por el oír la palabra de Dios. Porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ustedes se acuerdan, mis hermanos, de algo que Dios puso en mi corazón en una ocasión. Conté aquí en un culto libre. Estaba yo paseando, mis hermanos, y vino estos pensamientos a mi corazón. Que para comprender la fe, mis hermanos, esto es como una parábola para entender qué es la fe y esperar con paciencia. Y puso Dios en mi corazón que cuando uno tiene una necesidad de algo material aquí en la tierra, pues uno ahora, hoy en día, va a internet, busca aquello que le hace falta, y aquello que le gusta, aquello que se adapta a sus necesidades, lo compra. Y en esos almacenes, mis hermanos, donde guardan aquellos materiales o aquello que le hace falta, hay un hombre que se trata de coger ese producto y ponerlo a su nombre. Este producto ha comprado este hombre con tal y tal nombre en tal dirección. Entonces a usted le llega un mensaje que le dice: usted ha comprado ese producto, le va a llegar en este día. Ahora, mis hermanos, quizás tarde un día más o tarde un día menos, pero ese producto ya es suyo porque usted lo ha comprado. Y es que, mis hermanos, aquí tiene la Escritura, la palabra de Dios, donde tiene todas sus necesidades, donde puede cubrir aquello que le hace falta a su corazón, sin importar que sea. Tan solo si usted lo cree, usted lo va a recibir. Amén. Y puede que no le venga en el instante, pero sabe que si usted lo pide por medio de la fe, hay alguien que le ha pagado el precio para que usted sea sanado, para que sea libertado, para que sea fortalecido. Porque dice la palabra de Dios que por su llaga fuimos curados. Entonces usted ya lo tiene comprado, entonces no hace falta que lo crea y lo espere y vendrá. Pero esta mujer, mis hermanos, esta mujer con flujo de sangre, no le crea que le costó poco llegar a Jesús. Ella tuvo que perseverar, tuvo que luchar, tuvo que ir arrastrándose hasta tocar el borde del manto de Jesús. Y dice Pablo, mis hermanos, que seamos perseverantes en la oración con la acción de gracias. En medio de la tribulación, en medio de la prueba, ¿qué hay que hacer? Pedir dando gracias. Porque si Señor Jesús está con nosotros, nadie puede ir en contra de nosotros. Si nuestra casa está formada de la roca, mis hermanos, usted no va a poder caer nunca porque usted será perseverante, pero no por sus propias fuerzas, sino por las fuerzas que le da el Señor Jesucristo. Y hay veces que la fe persevera, pero hay veces que también persevera en las cosas malas. Hay veces que persevera en los problemas gigantes, como en el tiempo de David, que estaba luchando contra aquel hombre, Goliat. Dice que este hombre se acercó, mis hermanos, al pueblo de Israel para retarlo. Y estuvo yendo día tras día a retar al pueblo de Israel. Y a retarlo, y a retarlo. Y ellos se ponían en orden de batalla para pelear, pero nadie salía. Y Goliat decía sus palabras. Mis hermanos, durante 40 días salió. Porque hay veces que perseveran, mis hermanos, en los problemas. Pero apareció por ahí un muchacho, un simple muchacho, un joven, que no tenía conocimientos de batalla, ni de guerra, ni nada semejante. Pero él declaró y dijo: y toda esta congregación sabrá que Jehová salvará a Israel. Y es que da igual, mis hermanos, su conocimiento, da igual, mis hermanos, su experiencia. Tan solo Dios busca un corazón que se esté firme en la palabra de Dios. Amén. Porque da igual la circunstancia por la que esté pasando. Si usted confía en su palabra, dice que Él lo hará. Porque si no tierra pasará, más su palabra siempre prevalecerá. Por último, vemos a este hombre Abraham, mis hermanos, un hombre que hizo alejarse el Señor
de su tierra, de su parentela, para obtener la promesa que el Señor le dijo. Y una vez que obtuvo la promesa de tener un hijo, dice que el Señor lo entregó, mis hermanos, o sea, le probó haciendo que su hijo fuera puesto en sacrificio. Porque la fe no siempre es alegría, la fe no es siempre fuerza. A veces la fe es sufrir, a veces la fe es llorar, a veces la fe, mis hermanos, es negarse a sí mismo, sus cosas y entregarse a la voluntad de Dios. Pero este hombre, mis hermanos, a pesar de la tristeza que tenía por su hijo, él tenía fe de que Dios, aunque los muertos, lo podía restaurar otra vez. Porque la promesa era que sus descendencias serían benditas todas las naciones. Y como hemos dicho, pasará todas las cosas, pero la palabra de Dios no. Y este hijo Isaac no podía morir, porque había una palabra de promesa que Dios, de su hijo Isaac, iba a hacer una gran nación. Por tanto, mis hermanos, les animo a todos que unos a otros perseveremos, que no nos juzguemos los unos a los otros, sino que con unos a otros nos ayudemos con mansedumbre y con humildad, que todos perseveremos, pues si